miradas al cielo, celebramos tu grandeza, Rey eterno. Tus maravillas queremos proclamar, todo el mundo tu nombre alabar. Con trompetas y guitarras celebraremos, toda la iglesia juntos cantaremos. Oh, yeah. Celebrando al Rey, aleluya, amén. Vamos todos a su presencia, llegué, con gozo al Rey adoraré. Cante con gozo toda la tierra, ven al Señor con gratitud, entra en su presencia con cantos, su gracia eterna nos salvó. Él es nuestro Dios, digno de honor, somos su pueblo, su creación. Ven, entremos por sus puertas con gratitud, ven, con alabanza, cantemos a una voz, ven, porque el Señor es bueno, fiel y justo, ven, ven, su amor no tiene fin. Su fidelidad es para siempre, su gracia nunca fallará. De generación a generación, su bondad siempre permanecerá. Él es nuestro Rey, digno de honor, su misericordia no fallará. Cause I met a whip, I trust to find, couldn't hold it again till it's I can't. I won't always miss you, I knew you all my love. I had six ways. Un joven oficinista de nombre Marcos manejaba camino a su trabajo. Tenía una junta muy importante con su jefe e iba tarde otra vez. Su junta comenzaba a las 7:30 y el reloj del carro marcaba las 7:14. Aceleró antes de llegar a la avenida, pero el semáforo de la esquina se puso en rojo. ¡No, ahora no!, gritó golpeado el volante. Contó los segundos, 15, 20, 25. Cada segundo contaba y le provocaba más y más molestia. Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Solo quiero llegar. ¿No ves que tengo prisa? Miró su celular y ningún mensaje de su jefe. Seguro ya me están esperando para regañarme. Tocó el claxon, aunque no había nadie delante de él. El rojo seguía ahí, terco, sin apurarse. A los 40 segundos, un tráiler se pasó el alto de la calle que cruzaba
Venía a toda velocidad y sin frenos. Si el semáforo de Marcos hubiera estado en verde, estaría justo en el medio del cruce. El tráiler se estrelló contra el poste de la otra esquina. Fierros, vidrios, un estruendo espantoso. Marcos se quedó helado, con las manos al volante y las manos le temblaban. El semáforo cambió a verde y no avanzó de inmediato. Se quedó allí, inmóvil, viendo los pedazos del poste en el suelo, y entendió una cosa. Ese rojo no era para quitarle el tiempo, era para darle vida. No era para castigo, era para paciencia. Alguien desde arriba había contado 40 segundos por él. Los había soportado, había detenido el golpe que merecía su prisa. ¿Qué tal, amados hermanos? Buenas tardes, bienvenidos a un miércoles más de discipulado en su canal de discipulados favorito, Celebrando al Rey. Qué hermoso es poder compartir con ustedes la bendita y hermosa palabra de Dios por este medio. Quiero comenzar, hermanos, el día de hoy agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos da, al igual que a nuestros pastores, por el privilegio y la confianza que ponen en nosotros para poder compartir la palabra del Señor. También agradecerles a ustedes por darse el tiempo para poder escuchar lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy a través de su palabra. Así que dicho lo dicho, me gustaría comenzar con una oración para pedirle al Señor que Él sea quien lleve la dirección de este discipulado. Así que acompáñenme en este tiempo de oración. Amado Señor, te doy gracias en esta tarde por tu misericordia, por tu gracia, Padre, porque nos has dado la oportunidad de poder reunirnos, Padre, en este discipulado. Gracias, bendito Dios, te damos y ponemos, Señor, esta palabra en tus manos, pidiéndote que seas tú, Padre, quien nos ayude a poder expresar lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy. Ponemos este discipulado pidiéndote, Padre Celestial, que abras mi entendimiento, Padre Celestial, para que pueda compartir tu palabra de una manera correcta y que mis hermanos, Padre, lo puedan recibir ese mensaje no solamente en sus oídos, bendito Dios, ni en su entendimiento, sino que lo pongan en práctica en sus corazones y en sus vidas, Padre. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Me pongo en tus manos sabiendo y reconociendo, Padre, que sin ti, Padre, no soy nada. No tengo, Padre Celestial, la capacidad de estar aquí hablando, Padre, si tú no estás conmigo. En el nombre de Jesús te agradezco, Padre, por tu misericordia y gracia. Amén. Pues, hermanos, el día de hoy quiero compartir con ustedes el tema designado. Como sabrán, estamos en nuestro discipulado Los Atributos de Dios. Déjenos saber en los comentarios qué le ha parecido hasta el día de hoy las enseñanzas aprendidas. En lo personal ha sido muy hermoso, hermano, el poder conocer más detalladamente acerca del carácter divino de nuestro Señor y Salvador por medio de sus atributos. Hermanos, hay algunos de los atributos de Dios el cual comparte con sus hijos, tal como el amor y la misericordia, la bondad y entre otros. Sin embargo, hay otros atributos más que Él no comparte con sus hijos, como en el caso de la presciencia, la omnisciencia, omnipresencia o la soberanía de Dios, entre otros, hermano. Si bien es cierto, hermanos, que son muchos los atributos que Dios tiene, todos y cada uno de ellos describen su grandeza y poder, y nos ayudan a nosotros a conocer un poco más de quién es Dios. El atributo que estamos a punto de conocer el día de hoy, hermano, es uno de los que comparte con sus hijos, o que al menos nosotros deberíamos practicar, y es la paciencia. Así que acompáñenme a conocer este hermoso y admirable atributo, y que juntos podamos contestar algunas de las interrogantes como: ¿es la paciencia de Dios infinita o tiene un límite? ¿Y cómo se entrelaza la paciencia de Dios con su ira y juicio? Así que nuestro primer punto es: ¿qué es la paciencia de Dios? Es importante, hermanos, comenzar diciendo que casi nadie habla acerca de este atributo de la paciencia de Dios. Cuando la gente escribe sobre cómo es Dios, siempre mencionan que es sabio, poderoso, santo, pero muy pocos se detienen a hablar acerca de que Dios es paciente. Y es raro, porque la paciencia de Dios es igual de importante y admirable que sus otras cualidades. Aunque la palabra paciencia no sale tanto en la Biblia, su idea, hermano, está por todos lados.
Si buscas paciencia en una lista de concordancia bíblica, no la vas a encontrar tantas veces como amor o poder. Pero si lees la Biblia, hermano, te das cuenta que Dios actúa con paciencia en casi toda la historia, hermano. Y nos perdemos de mucho si no nos ponemos un momento o no nos detenemos a reflexionar en esto. Y no le pedimos a Dios que nos ayude a ser pacientes como Él. Nosotros como seres humanos, hermanos, somos muy impacientes y queremos todo de manera express. Me atrevería a decir que muchos a veces vamos a un negocio y al ver que hay más de 3 personas formadas, preferimos regresar después que esperar 5 minutos para que nos atiendan, hermano. Y volviendo a la razón por el cual no muchos hablan acerca de este hermoso atributo, el teólogo inglés Arthur Pink propone que la razón principal es porque se confunde con otras cualidades de Dios. La paciencia de Dios casi siempre aparece junto a su bondad y su misericordia. Y lo encontramos en versículos como Éxodo 34:6, que dice lo siguiente: El Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahvé, el Señor, el Dios de comprensión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. El libro de Salmos 86:15 dice: Pero tú, oh Señor, eres Dios de compasión y misericordia, lento para enojarte y lleno de amor inagotable y fidelidad. Lo mismo describe el libro de Números 14:18. Dice que Dios es lento para la ira y es grande en misericordia, así todo junto. Entonces, cuando la gente lo lee, piensa que la paciencia y la misericordia de Dios son lo mismo, pero no son lo mismo, hermano, aunque sí se parecen. La paciencia de Dios, hermano, es su forma de mostrar su misericordia, pero son dos cosas distintas. Es difícil separarla la una de la otra, pero la Biblia deja algo en claro, que hay cosas que podemos decir acerca de la paciencia que no aplican para la misericordia y viceversa, hermano. Sí, mira, te voy a poner un ejemplo. Es como si todos hablaran de que tu papá es súper fuerte y trabajador, pero nadie menciona que es súper paciente contigo. Y aunque ser paciente, hermano, y bueno, van de la mano, no son exactamente lo mismo. Tu papá puede ser bueno, dándote de comer, y aparte puede ser paciente. Cuando tú rompes algo, él está en calma y no te grita. Las dos cosas muestran su amor por ti, pero son acciones distintas. Con Dios, hermano, pasa igual. Vale la pena fijarnos en su paciencia porque ahí hay mucho más que podemos aprender acerca de ella. Con esta introducción acerca de qué es la paciencia, continúo diciendo que la paciencia de Dios prevalece. Stephen Chernock, un teólogo y escritor presbiteriano inglés, hoy considerado como uno de los teólogos puritanos más importantes del siglo XVII, define la paciencia de Dios de la siguiente manera. Dice: es parte de la bondad y misericordia divinas, pero difiere de ambas. Siendo Dios mismo la mayor bondad, tiene la mayor apacibilidad, y la apacibilidad siempre va acompañada de verdadera bondad. Cuanto mayor es la bondad, mayor es la apacibilidad. Mira, lo que Stephen Chernock quiere decir es que la paciencia es parte de la bondad de Dios, pero no es lo mismo. Dios es lo más grande y bueno que hay. Y cuando alguien es realmente bueno, también es tranquilo, es calmado, no explota fácil. Eso se llama apacibilidad. Mira, Jesús era el más santo y también el más manso. Y no andaba por ahí gritando ni perdiendo el control a cada momento, hermano. De la misma manera, mientras más bueno eres, más tranquilo eres. La paciencia nace de la misericordia, pero se enfoca en otra cosa, hermano. La Biblia dice que Dios es lento para la ira, y eso, hermano, es parte de su misericordia, ¿sí? Pero aquí viene la diferencia clave, y es que la misericordia te mira cuando tú estás sufriendo. Dios, hermano, te ve mal herido, te ve triste, y le duele tu dolor, se conmueve, hermano, con él. Pero no solamente se queda en su dolor, sino que Él tiene compasión de ti. Es como ver a alguien llorando y sientes abrazarlo. Por otro lado, hermano, la paciencia te mira cuando tú estás fallando.
Dios, hermano, te ve cuando la riegas, cuando pecas, cuando haces lo malo delante de Él. Y en lugar de castigarte al instante, espera. Es como ver a alguien que te empuja para ganarte el lugar en el metro. Y aunque podrías bien gritarle o empujarlo de vuelta, decides respirar, contar hasta 10 y darle chance. La misericordia dice, pobrecito, está sufriendo, voy a ayudarlo. La paciencia dice, este tipo me está ofendiendo, se pasa de listo, pero me voy a controlar y no voy a responder como merece, al menos no todavía. De esa manera Dios muestra su paciencia, no castigando al quien lo merece, hasta el tiempo en el que Él tiene que hacerlo. A ver. O sea, Dios no castiga, pero sí castiga, ¿o cómo? Mira, te lo voy a explicar de la siguiente manera. Nahum 1:3 dice lo siguiente. El Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable. Hermanos, la paciencia de Dios, hermano, es su poder para soportar el pecado del hombre, sin castigarlo de inmediato. Y nos muestra así, hermano, su poder de dominio propio. Y nos da la oportunidad, hermano, de arrepentirnos. Hermanos, Dios es tardo para la ira porque es grande en poder. Piensa en algo, la gente importante del mundo explota muy rápido. Si tú te fijas en los que tienen poder o fama o dinero, muchos hermanos de ellos se enojan a la primera. Si alguien les ofende, luego quieren vengarse. No aguantan nada, no perdonan fácil. Y menos si el que les ofendió es alguien de bajo o de menor rango que ellos. Pero, ¿por qué pasa esto? Bueno, porque no se saben controlar, hermano. Explotan, gritan, hacen tonterías. Cuando alguien los provoca, es lo primero que hacen. Eso, hermano, es señal de debilidad, no es de fuerza. Si esto, hermano, también te pasa a ti, quiere decir que no tienes poder sobre ti mismo. El coraje te domina a ti en lugar de que tú domines el coraje. Stephen Chernock propone el ejemplo de un príncipe. Él dice que un rey verdadero no es el que grita más fuerte, es el que puede frenar su enojo cuando quiere. Si puede gobernarse a sí mismo, entonces sí puede gobernar bien a los demás. Y si él no se controla a sí mismo, ¿cómo va a dirigir a otros? Hermano, el que de verdad manda, primero se manda a sí mismo. Por eso, hermano, es que Dios es lento para la ira, porque es grande en poder. Dios, hermano, tiene todo el poder para destruirnos. En un instante, hermano, en el mismo instante en el que nosotros le ofendemos, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque tiene tanto poder que también Él se controla a sí mismo. Él, hermano, tiene el mismo dominio sobre su enojo que tiene sobre el universo. No hay nada, hermano, que lo saque de sus casillas si Él no lo permite. Muchas veces nosotros, al ver la injusticia que pasa en el mundo, guerras, violencias, tanta gente sufriendo, nos preguntamos, ¿por qué Dios no actúa ya? A todos nos pasa, hermano. Miramos las noticias y nos preguntamos, Señor, ¿hasta cuándo? Si Dios es tan poderoso, ¿por qué no baja y arregla todo en el mundo de una vez? Y la respuesta es por la paciencia de Dios. No es que Dios sea lento, hermano, o despistado. Él, hermano, se controla a sí mismo. Tiene todo el poder para castigar al instante, pero decide esperar. Hermano, eso es paciencia. Para reforzar un poco más la diferencia entre paciencia y la misericordia de Dios, vamos a ver que la misericordia, hermano, es toda para nosotros. Dios, hermano, nos ve sufriendo y actúa para ayudarnos. Empieza en Él, pero termina en nosotros. Los beneficiados, hermanos, somos nosotros. A diferencia, la paciencia es, primero que nada, un asunto de Dios con Él mismo. Es Dios decidiendo controlarse. Él se pone un freno a sí mismo, hermano. No es que alguien lo obligue. Él decide, no voy a reaccionar todavía. Nosotros, hermanos, somos los beneficiarios de esto. Claro, pero el trabajo principal pasa dentro de Dios. La paciencia, hermano, es aguantar que te hieran sin vengarte al momento. Dios, hermano, siente la ofensa, le duele. El pecado lo lastima,
pero no suelta su castigo en el momento. Tiene poder, hermano, para ser paciente, así como tiene el poder para hacer justicia. En la Biblia, hermano, cuando dice que Dios es tardo para la ira, eso significa longanimidad. Es decir, que alarga la mecha, que no explota rápido. Y ojo, hermano, no es que Dios le den ataques de coraje como a nosotros. Él, hermano, no tiene arranques de ira. Y es que en su sabiduría y en su voluntad, hermano, decide actuar con calma, con dignidad, como un rey de verdad, sin berrinches. Dios es paciente y misericordioso con nosotros, hermano. Fue esta misma misericordia y paciencia, hermano, a la que apeló Moisés cuando Dios decide eliminar al pueblo de Israel por su pecado en Cades Barnea. Esto lo encontramos en el libro de Números, hermano. Les voy a dar un contexto. Dios nos relata el libro de Números acerca de Moisés, que por orden de Dios envía a 2 espías a explorar la tierra prometida. Y allá, hermano, ellos se encuentran con una tierra hermosa y fértil, con frutos tan grandes y jugosos, pero también se encuentra que esta tierra está llena de gigantes y en una ciudad fortificada. Entonces, hermano, el pueblo de Israel empieza a quejarse contra Dios y a dudar de Dios y de todo lo que ya Él había hecho por ellos al sacarlos de Egipto. Y ellos dicen, mejor nos hubieras dejado en Egipto, o mejor nos hubiera sido morir aquí en el desierto que ir a enfrentar a esos gigantes. Y entonces Dios, hermano, molesto de sus quejas, está a punto de eliminar al pueblo de Israel. Allí Moisés, como un tipo de Cristo, se convierte en un mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Moisés apela a este poder de paciencia. Prácticamente Moisés le pide a Dios, ahora sí, Señor, es cuando se ve lo fuerte que eres. Cualquiera explota en estos casos, pero tú demuéstrales que tú controlas tu poder. Tú dijiste que eres tardo para la ira. Y esto lo encontramos en el libro de Números 14, 17 y 18. Dice, por favor, Señor, demuestra que tu poder es tan grande como tú lo has declarado, como lo has dicho. El Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable. Hermanos, la longanimidad de Dios es su poder de dominio propio. Mira lo que dice el libro de Romanos 9:22. Dice, de la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para la destrucción. Hermano, Dios sabe perfectamente lo que está preparado para aquellos que practican el pecado, hermano. Oiga, hermano John, entonces, ¿por qué cuando leo mi Biblia hay algunos pasajes en los que pareciera que Dios no tiene paciencia y que actúa de manera inmediata en contra de aquellos pecadores que lo ofenden? Bueno, pues lo primero que tendríamos que comprender, hermanos, sería que aun cuando Dios ejecuta un juicio para el pecador y le juzga aquí en la tierra, aún así, hermano, es muestra de su misericordia, hermano, de su paciencia, porque lo que el pecador realmente, hermanos, merece es el infierno. Y entonces, si recibe algo mejor que esto, eso, hermano, es una muestra de su paciencia y su misericordia. Mira, te voy a mostrar con un ejemplo. Supongamos que Dios tiene determinado que una persona aquí en la tierra va a vivir 70 años. Y este es el tiempo que la persona tiene para poder arrepentirse de sus malos caminos y aceptar a Cristo como su Salvador. Él no sabe cuánto tiempo le queda, pero Dios sí sabe. Lo que esta persona sí sabe perfectamente es que si no se arrepiente, va a ser juzgado por Dios. Así que durante estos 70 años, Dios es paciente y le ofrece su salvación continuamente. Dios no está en el cielo preocupado, diciendo, uy, es que no cree. Tampoco Dios está enojado o frustrado porque aún no acepta a Jesús como su Salvador. Así que manotea diciendo, entonces como no crees en mi Hijo Jesús, te voy a hacer la vida imposible en esta tierra hasta que entiendas. No, hermano. Dios durante todo ese tiempo espera pacientemente, extendiendo su mano de bondad y misericordia.
Claro, corrigiendo, sí, ayudando y mostrando su paciencia durante esos 70 años, pero al finalizar, hermanos, su vida, Dios va a derramar toda su ira sobre ese pecador por toda la eternidad. Pero no lo hace, hermano, ah, porque su paciencia se haya agotado, hermano, sino porque ha llegado el tiempo determinado para ejecutar el juicio sobre este pecador. Así que, mi hermano, si pecaste ayer o hiciste algo malo en tu trabajo y debido a tu negligencia o a tu comportamiento te quedaste sin trabajo, hermano, ese no es un castigo, hermano, es una corrección. Muchos creen que porque tienen una enfermedad que los hace perder alguna extremidad o dejar de caminar, ese es un castigo de Dios. No, hermano, es corrección. Muchas veces, hermano, es corrección. El verdadero castigo, hermano, será para aquellos que no corrigieron su manera de vivir, que de manera impune, hermano, siguen ofendiendo a Dios y no se arrepienten de sus malos caminos. Mira lo que dice 2 de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Verdad que saber, hermano, acerca de este atributo nos hace valorar la paciencia de Dios? Es por eso, hermano, que es bien importante saber acerca de este y todos los atributos de nuestro Señor y Salvador. Nos hacen mirarlo, hermano, desde un ángulo diferente. Tal y como lo decía mi hermano Pepe hace unos días, Dios es santo, sí, pero ¿por qué es santo? Dios es bueno, sí, pero ¿por qué es bueno? Hermanos, hacernos este tipo de preguntas y buscar en su palabra las respuestas nos ayudan a comprender más acerca de Dios y sus atributos. Hermano, ¿y por qué entonces hay algunas personas a las que pareciera que Dios tiene mucha paciencia con ellos y otras a las que no? ¿Por qué a unos les va muy bien aunque hacen cosas muy malas? Pues mira, te voy a explicar esto citando el libro de Romanos 9, pero quiero leértelo ahora desde el 21. Dice, cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿no tiene derecho a usar el mismo trozo de barro para hacer vasijas de adorno y otra para arrojar a la basura? De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para la destrucción. Wow, hermano, Pablo le enseña a los romanos que hay gente que ya merece el castigo de Dios y son como vasos que solo sirven para ser destruidos. Y Dios, hermano, quiere mostrar dos cosas: su enojo contra el pecado y su poder. Pero fíjate qué hace en lugar de romperlos al instante, los soporta con mucha paciencia. ¿Por qué? Porque si Dios los destruyera a la primera, hermano, nadie conocería su dominio propio. Cualquiera puede castigar rápido, hermano, pero aguantar tanto tiempo viendo la maldad y aún así esperar, eso nos demuestra, hermano, el poder tan asombroso y digno de admiración que tiene la paciencia de Dios, hermano. Y cómo esta paciencia es tan gloriosa, hermano, como su justicia. El problema es que la gente malinterpreta la paciencia. Mira lo que dice Eclesiastés 8, 11 y 12. Dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Sin embargo, aunque una persona peque 100 veces y siga gozando de muchos años de vida, yo sé que les irá mejor a los que temen a Dios. Y es tal cual, hermano, como Dios no castiga al momento a la gente, dice, mira, no pasa nada, entonces sigo pecando. ¿Creen que Dios no ve o que no le importa? ¿O que Dios es débil? Usan la paciencia de Dios como una excusa para portarse peor. Pero hermano, el que en verdad conoce a Dios hace lo contrario, hermano. Adora, agradece por esa paciencia. Dice, wow, si Dios no fuera así, yo ya no estaría aquí. Dios, hermano, nos da tiempo para que podamos cambiar. Cada día, hermano, que amanecemos vivos es prueba de que Dios está dándonos otra oportunidad más
Por eso a Dios le llaman el Dios de la paciencia en Romanos 15:5. Ese es uno de sus nombres. ¿Por qué? Por 3 razones, hermano. La primera, para darnos ejemplo. Jesús nos dio ejemplo, hermano, para que nosotros lo sigamos. La segunda es porque Dios es así. No es que Él se haga paciente con el tiempo, hermano. Él ya es paciente, hermano. Es parte de lo que Él es. Es como ser santo o ser amor. Él es paciencia, Él es amor, Él es santo. Y la tercera es porque la paciencia que tú y yo tenemos viene de Él. El hermano nos la da. Y también es con Él con quien debemos tener paciencia. En saber esperar en Él, hermano. Mira lo que dice Colosenses 3:12. Dice, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Él dice, vístanse de paciencia. Efesios 5:1 dicen, imiten a Dios. O sea, como Dios es paciente, para que veamos cómo se hace y nosotros lo imitemos a Él. Así que la próxima vez, hermano, que alguien te ofenda, tómate un momento, respira. Dios te ha aguantado peores, hermano. Alguien es lento para entenderte, hermano. Date un momento, respira. Recuerda cuánto te tardaste tú en entender. ¿Quieres vengarte de una persona? Hermano, tómate un momento, respira. Y acuérdate de todas las veces en las que Dios pudo vengarse de ti y decidió perdonarte. Hermano, antes de explotar, acuérdate cuánta paciencia ha tenido Dios contigo. ¿Cuántas veces, hermano, le has fallado? ¿Cuántas veces te ha perdonado? ¿Cuánto Él te ha aguantado, hermano? Y si Dios te aguanta tanto a ti, ¿no crees, hermano, que en agradecimiento tú deberías también aguantar a tu prójimo? Si hasta aquí la palabra te ha sido clara, escribe aquí en los comentarios la frase, gracias Dios por tu paciencia. El siguiente punto, hermano, es la paciencia de Dios antes y ahora. Y vamos a ver esta diferencia en los tiempos. Hermanos, en los tiempos de Noé, la gente estaba perdida. Todo el mundo hacía lo malo. Dios pudo eliminarlos con agua desde el primer día, pero no lo hizo. Esperó mucho tiempo, hermanos. Mira lo que dice Primera de Pedro 3:20 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía su barco, solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. Hermano, Dios esperaba con paciencia y mientras esperaba, mandó a Noé para avisarles, cambien, vuélvanse a Dios. Algunos teólogos dicen que Dios le dio a los hombres alrededor de 120 años, más de un siglo para arrepentirse. Y después vino el diluvio, hermano. Después del diluvio, hermano, la gente se inventó otros dioses, adoraban imágenes, hermano. Hacían cosas horribles que ni aún los animales hacían, hermano. ¿Y Dios qué hizo? No los eliminó. El libro de Hechos 14, 16 y 17 dice, en el pasado permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero Él nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia, buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. Dice, hermano, que Dios los dejó andar por su cuenta y aún así, hermano, les seguía dando lluvia y comida y cosechas. O sea, los bendecía, aunque con la actitud de los hombres lo estaban insultando una y otra vez. Con Israel, hermano, Dios se pasó de paciente, 40 años en el desierto. Ellos se quejaban de todo, de que no había agua, de que no había comida, de que querían volver a Egipto a comer cebolla y ajos que habían allá. Diría mi cuñada, "Oh". Dios aguantó 40 años, hermano. Ya en la tierra prometida entraron a Canaán y empezaron a copiarle a sus vecinos. Toda la idolatría y brujería de todo, hermano. Una vez más le estaban dando la espalda a Dios.
Dios, hermano, sí, les daba corrección, pero no los acababa, no los aniquilaba como merecían. Cuando sus enemigos los atacaban, ellos lloraban y Dios les mandaba a un juez que los libraba. Una y otra vez, hermano. Lo peor, hermano, llegaron al punto de matar a los profetas y luego a Jesús, su propio hijo, hermanos. ¿Y Dios los destruyó al día siguiente? No, hermanos. Se esperó 40 años más antes de que los romanos destruyeran Jerusalén. Les dio 4 décadas para arrepentirse después de que Cristo fue crucificado. Si eso no es paciencia infinita, hermano, no sé qué sea. La paciencia de Dios con el mundo actual. Mira a tu alrededor, hermano. La gente se burla de Dios en su cara. Rompen sus reglas sin ninguna pena. Hay influencers blasfemando frecuentemente. Hace un par de semanas vi un debate entre un satanista y un apologeta cristiano. Y el satanista, burlándose de Dios, mencionaba cómo había quemado una Biblia y había defecado sobre ella. Cualquiera que lo viera diría, y yo incluso en ese momento dije, ¿por qué Dios no actúa en este momento? Y cae fulminado, muerto esta persona. Gobiernos, hermano, pisoteando lo que Dios dice. Hasta iglesias incluso, hermano, tolerando el pecado. Diciendo sobre algunas prácticas que claramente Dios aborrece en su palabra, ellos diciendo que eso es amor. ¿Por qué Dios permite tanto? ¿Por qué Dios no hace como Ananías y Zafira, que mintieron y cayeron muertos al instante? ¿Por qué no abre la tierra como con Datán y Abiram? La única respuesta, hermano, es lo que dice Romanos 9:22, porque está soportando con mucha paciencia a la gente que va camino a su destrucción. Si Dios fuera como nosotros, hermano, ya no habría ninguno de nosotros. Ya habría terminado el mundo. Pero Dios es paciente porque Él está esperando. La paciencia de Dios contigo y conmigo. Antes, hermano, de conocer a Dios, tú y yo vivíamos a nuestro modo. Nos daba igual lo que pensara Dios. Y solamente buscábamos pasarla bien. ¿Y Él nos mató? No, hermano, nos aguantó. Toda nuestra rebeldía. Esperó pacientemente. Ahora que ya somos sus hijos, hermano, nos salvó, nos adoptó, nos ha preparado un lugar junto a Él. Y la pregunta es, ¿qué le damos? Puros problemas, diría mi papá. A veces somos malagradecidos. ¿Lo obedecemos? Sí, cuando queremos. Caemos en la misma falla una y otra vez. ¿Nunca te has preguntado por qué Dios permite que aún tengas esa parte de ti que falla, esa carne? Segunda de Pedro 3:9 dice, porque Él es paciente para con nosotros. En este mundo, hermano, este mundo, hermano, es el único lugar donde Dios puede mostrar su paciencia. En el cielo, hermano, ya no habrá pecado que aguantar. Por eso, mientras estamos aquí, hermano, aprovechemos para disfrutar la paciencia que Dios tiene con nosotros. Cada día, hermano, que amanecemos, cada día, hermano, es Dios diciendo, te doy otra oportunidad. ¿Para qué sirve pensar en la paciencia de Dios? Para que Él nos cambie por dentro, hermano. Que Él nos ablande el corazón y que nos haga sensibles. Hermano, pensar en cuánto Dios te ha aguantado no es para sentirte culpable. Es para que tu corazón deje de estar duro, hermano. Para que tu conciencia ya no esté dormida. Cuando ves lo paciente que Dios ha sido contigo y conmigo, no podemos seguir igual. Nos cambia, hermano, nos hace más tiernos con los demás. Nuestra misión, hermano, en este discipulado debe ser aprender más acerca de estos atributos de Dios y del carácter de Él y meditar en ellos. Y cómo Dios, hermano, ha mostrado su misericordia, su paciencia, su supremacía,
su soberanía, su santidad, su omnipotencia, hermano, su fidelidad, su bondad, su ira, pero sobre todo su gracia y amor. La meta, hermano, que debemos tener es parecernos más a nuestro Dios. Mateo 5:48 dice, sean perfectos como su Padre es perfecto. ¿Y qué dice Jesús justo antes de esto? Dice, amen a sus amigos y bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que los odian. Ser perfectos como Dios, en este caso, hermano, es ser paciente como Dios. Como conclusión, hermano, la paciencia de Dios no es señal de que no pasa nada. Es la prueba más grande de su poder. Y si Él te la ha mostrado a ti, ahora te toca a ti mostrarla a los demás. Dios aguanta millones de pecados de millones de personas todos los días. ¿Y tú quieres vengarte por una ofensa que te hicieron a ti? Hermanos, si Dios, que es santo, aguanta tanto de los malos, ¿quiénes somos nosotros que también fallamos para no aguantar una sola ofensa de nuestro prójimo? Hermano, hermana, si Dios fuera como nosotros, este mundo ya se habría acabado. Pero Él se domina, espera, Él soporta. Hoy Dios, hermano, nos está mostrando su paciencia. Aprovechémosla, hermano. Y cuando alguien te saque de quicio, antes de reaccionar, recuerda, a mí Dios me ha tenido más paciencia. Oremos. Amado Señor, gracias te damos, que nos has permitido aprender acerca de este atributo de tu paciencia. Gracias, Padre, porque nos permites conocer un poco más a través de tu palabra y de tus enseñanzas. Dios de paciencia, gracias te damos. Tú eres lento, Padre, para la ira y eres grande en misericordia. Te damos gracias, Señor, porque no nos has tratado como merecemos. Te damos gracias por la paciencia que nos has dado, Señor. Ayúdanos, Padre, a no abusar de ella. Danos la fuerza, Padre, para ser pacientes con los demás, así como tú lo has sido con nosotros. Que tu paciencia conmigo y con mis hermanos, Señor, no sea en vano. Que no la usemos, Padre, como una excusa para pecar más, sino como una razón para adorarte más. Hoy, Señor, tomamos la decisión de imitarte en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la calle, Señor. Danos gracia, Padre, para poder soportar, para poder esperar, para poder amar sin explotar. Perdona nuestras fallas, Padre, porque muchas veces explotamos de una manera rápida, Señor. Me cuesta trabajo a mí personalmente perdonar una sola ofensa, Señor. Y tú me has perdonado miles. Soy duro con los demás, Señor. Y tú has sido tan blando conmigo, Señor. Ayúdame, Padre Celestial, a seguir conociéndote más y más. Y a ser cada día, Padre, más como tú. Muchas gracias te damos, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, esto es todo por este capítulo. Ha sido para mí un gusto poder compartir con ustedes. Les recordamos que tenemos una cita este próximo domingo en cualquiera de nuestros servicios, 10 a.m. y 12 p.m. No falte, hermano, porque el Señor le quiere hablar este domingo a través de la palabra que tiene preparada para usted. No se olvide, hermano, que en nuestro próximo capítulo tendremos una nueva entrega con otro atributo hermoso, la soberanía de Dios. No se lo pierda, hermano. Yo me voy, pero no me voy sin antes recordarte que la paciencia de Dios no es señal de que no le importa el pecado, es señal de que le importamos nosotros. Bendiciones. No me pagaste como merecía. Cuando fallé, tú me esperaste. Si fueras como yo, ya me habría ido. Pero tu amor se aguantó. Tardó para la ira, grande en poder. No te contienes poco, todo lo puedes contener. Me tuviste paciencia, me esperaste con amor. ¿Quieres saber qué pasó con Marcos después de haber presenciado el accidente del tráiler
en el que casi pierde la vida debido a su impaciencia en el semáforo? Esa tarde, Marcos llegó 10 minutos tarde a la junta. Su jefe ni siquiera lo notó, pero él sí notó algo, que llevaba años pasándose los altos de Dios, altos en los que Dios le gritaba que esperara, altos en los que Dios llevaba años poniéndole semáforos en rojo para salvarlo. Desde ese día, cuando Marcos ve un alto, ya no pisa el acelerador, respira, da gracias porque ahora sabe que la paciencia de Dios no es un retraso, es la intervención que Dios abre entre su pecado y su juicio.